Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en un sábado compartiendo una entrevista. El día de hoy tenemos la fortuna, la bendición de estar con el padre rector Carlos da Silva aquí en el seminario Mosén Sol, si lo pronuncié mal me dice. Y en la Herradura estamos hasta acá y venimos con mucho gusto para poder, pues que ustedes también conozcan este seminario, para que lo conozcan a él y sobre todo la espiritualidad que ellos tienen. ¿Cómo está, padre? Buenos días. Muy bien, gracias Liz, y gracias también por la oportunidad. Y con esto de la pandemia estamos todos encerrados, ¿no? Yo llevo acá desde septiembre. Sí. Y solo he ido 2 veces a la sede de la diócesis, ¿no? Ok. 2 veces nomás, entonces es bueno participar en las actividades de la arquidiócesis también. Así es, pues nos da mucho gusto que nos haya brindado este espacio esta mañana y pues queremos conocerlo porque sí, pues es importante, lo comentábamos entre semana, que por medio de su vocación, pues otros jóvenes también descubran su vocación. Y probablemente hay algunos que digan, es que yo tengo estos impedimentos, no sé si, pero a través de conocerlos a ustedes, pues muy seguramente Dios brinda la luz para que otra vocación surja. Ok, ese es el trabajo nuestro, ¿no? Ayudarles a descubrir cuál es su vocación, ¿no? Así no es. solo la de sacerdote, cualquier vocación. Sí. Y bueno, pues para conocerlo un poquito, padre, ¿nos podría platicar un poco quién es usted, de dónde es, su familia, si tiene hermanos? Ok, mi nombre es José Carlos da Silva, ¿no? Nombre completo. Nací y me crié en Venezuela, viví 18 años allí, y mi familia es migrante de Portugal, ¿no? En tiempo después de la guerra mi familia emigró a Venezuela, y allí pues hicieron su vida durante 30 años. Después, en el año 82-83, se volvieron a Portugal. Yo seguí en Venezuela, incluso inicié mi camino vocacional allá. Y ya después de un tiempo, pues me fui a España, de Italia, ¿no? Estudié también en España y en Italia. Y ahí fue un poco ya la parte de estudios. Pero mi camino vocacional comenzó en Venezuela, ¿no? Tengo 2 hermanos, casados ya con hijos también, que toda mi familia vive en Portugal, porque claro, después de las dificultades también en Venezuela, pues los extranjeros empezaron a dejar el país. Claro. Y estuve 10 años en formación, soy sacerdote diocesano, nosotros los operarios somos diocesanos, somos una asociación de clero, pero disponibles para la misión en cualquier parte del mundo. Así es. Entonces estos años, 25 años de sacerdote, pues he trabajado en Portugal, en Angola, en Brasil, en Perú y ahora acá el primer año en México. Así es, me comentaba hace un instante que llegó en agosto, me decía. Sí, en agosto 28 de agosto. 28 de agosto llegó aquí. Sí. Pues le decía, recién llegadito. Sí, aprendiendo las costumbres acá de México, pero bastante bien. Ha sido bien tranquila la adaptación porque estamos en clausura, ¿no? Claro. Yo le digo a los chicos que más somos monjes benedictinos que sacerdotes diocesanos, ¿no? Así es. Pero gracias a Dios bien. Así es, padre. Y bueno, si usted en Venezuela me comenta que tenía 2 hermanos, sí, ¿usted sí, cómo era de pequeño? ¿Travieso, era inquieto? Bueno, bastante inquietos éramos. Bueno, crecimos en un barrio, la ciudad donde nacimos y crecimos fue evangelizada por los salesianos. Ajá. Parroquias, escuelas, entonces con el sistema de oratorio de los salesianos, alrededor de la iglesia se aglutinaba todo, ¿no? La religión, la educación, los deportes y los talleres, ¿no? Entonces fue bastante entretenido, no me puedo quejar, ¿no? Y en Venezuela pues era un país en aquel tiempo lleno de oportunidades, ¿no? Se aprendía de todo, estábamos creciendo. Claro. Entonces fue bastante bien. El discernimiento vocacional también, claro, surgió en ese ambiente porque era todo salesiano, ¿no? Y mi hermano y yo participamos en bastantes encuentros vocacionales, ¿no? En ese tiempo yo no quería ser sacerdote. Ajá. Mi hermano entró al seminario, estuvo 3 años en el seminario menor, pero yo me negué siempre, ¿no? No quería. Ya después, cuando nos fuimos a Europa, ahí mi hermano sí dejó el camino del sacerdocio, no quiso seguir, y yo, estando en la universidad, pues sí vino
la inquietación vocacional, ¿no? Ya con 18, 19 años, pues se me hizo más fuerte el deseo de dedicarme a Dios, pero ¿qué hice? Me volví a Venezuela, ¿no? Me volví a Venezuela y ahí entonces inicié mi camino con los sacerdotes operarios. Hice 2 encuentros vocacionales importantes, uno con los salesianos, otro con los operarios, pero acabé quedándome con los operarios, no sé muy bien por qué. Ajá. Y pues hace 35 años ya fue eso, ¿no? Y acá sigo. Oye, que siga y con la bendición de Dios esperemos que sean muchos años más. Sí. Que así sea. Y bueno, ¿cómo fue ese momento en el que dice, bueno, había vivido un proceso, me decía, con los salesianos, pero cuál es ese instante donde dice, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida, Dios me está llamando para eso? Bueno, sí, hay varios ingredientes, ¿no? La fe familiar, una cuestión, la experiencia de mi hermano, porque yo lo visitaba con frecuencia, iba a jugar al fútbol. Como estábamos cerca, empezó por el deporte, ¿no? Y ahí en ese ambiente empecé a seguir las convivencias vocacionales, ¿no? Y eso empezó cuando mi hermano deja el seminario, yo me encontraba insatisfecho, ¿no? Entré a la universidad, pero no me encontraba, ¿no? Y hubo un sacerdote en la parroquia que empezó a cuestionarme, ¿no? Y ahí el padre Juan pues me fue diciendo, mira, lo tuyo es una cobardía, digamos así, ¿no? Ajá. Tú sabes que la cuestión vocacional lleva muchos años contigo, desde los 13 años que empecé a hacer encuentros vocacionales, tienes que decidirte. Y bueno, eso fue difícil, para mí no fue fácil la decisión. Y cuando llegó los 20 años, hice un encuentro con los salesianos y otro con los operarios, y lo mismo, bueno, hay que experimentar. Y me gustó mucho el encuentro con los operarios, fue un mes que incluyó pues formaciones, misión, y dije, bueno, voy a experimentar. Y entré, y hasta hoy fue muy buena la experiencia al inicio. Solo tuve momentos difíciles en el tercer año del seminario, pero realmente ahí me di cuenta de que estaba huyendo y dije, no, venga, vamos. Ajá. Otro ingrediente fuerte fue la cuestión de no tener patria propia, ¿no? Yo vivía en un lado y en otro, ¿no? Sí. ¿Qué hacer, qué no hacer? Entonces esa condición de no ser de un lado, no ser de otro, ser itinerante, me hizo encontrarme especialmente a la dimensión bíblica, ¿no? Las figuras bíblicas, Abraham, Isaac, Jacob, José. Esa cuestión de encontrar una respuesta a la itinerancia de mi familia en los datos bíblicos y en la lectura de la Biblia me influenció mucho y ha marcado toda mi vida. Claro. ¿Cuál es el carisma que hay o que bueno, ustedes? Sí. Porque me decía de los salesianos, ¿no? También y que fue algo con el que inició, pero ¿por qué lo define? ¿Cuál es el carisma de ustedes? A ver, nuestro carisma es la fraternidad sacerdotal. Somos sacerdotes diocesanos que vivimos y trabajamos en equipo, lo mínimo 3. Y dispuestos, como te decía, a la misión universal, en cualquier lugar donde nos llame la iglesia. Nosotros vamos donde nos llaman los obispos. Sí. Un obispo en una determinada diócesis de un determinado país nos llama y bueno, si hay equipo para trabajar, vamos. Entonces, esta cuestión me marcó muchísimo, ¿no? Pero como te digo, en la fraternidad sacerdotal, donde la vivimos de manera más radical, en la formación de los chicos en los seminarios, ¿no? Para el sacerdocio. Okay. Claro, yo como mi evangelización toda fue con los salesianos, la cuestión educativa me marcó mucho. Me imagino. Y claro, yo como que me había olvidado de ello, ¿no? Estuve 10 años en formación con los operarios y medio que me había olvidado, ¿no? Pero la cuestión de trabajar en los seminarios me hizo revivir toda la dimensión pedagógica, ¿no? Y por eso hice la licenciatura también en pedagogía. Entonces,
Llevo 25 años trabajando en esto. Nunca fui párroco, ¿no? 25 años trabajando en seminario. Solo viví en una parroquia, en una favela de São Paulo, 2 años y medio. Colaboraba con el seminario, pero vivía en la parroquia, ¿no? Okay. Los demás 23 años siempre en seminario. Siempre en el seminario. ¿Qué es lo que hace? Supongo que su familia no le sorprendió su decisión de irse al seminario, ¿o sí le sorprendió? Sí, mi hermano era el que quería ser cura, ¿no? Y yo siempre me renegaba, ¿no? Era muy renegado con eso, ¿no? Pero sí, cuando decidí, fue un momento de crisis para la familia también, porque mi hermano había salido del seminario, ¿no? Sí. Había dejado el seminario menor. Y un año después presenté la cuestión, ¿no? Entonces se quedó esa duda, ¿no? Ajá. Al principio no fue fácil, ¿no? Después ya, cuando pasé a la etapa de teología, ya las cosas se tranquilizaron mucho más, ¿no? Ya se tranquilizaron mucho más. También tiene que ver con cuestión itinerante, ¿no? Porque yo cuando decidí entrar al seminario decidí no quedarme en Portugal, me fui a Venezuela. Y entonces eso fue un impacto un poco fuerte. Sí, claro. Entonces fue va y viene, ¿no? Pero como te digo, la fe de la familia me marcó siempre, ¿no? Entonces en ese sentido, como te digo, no hubo un rechazo explícito, pero sí hubo dificultades de comprensión, ¿no? Sí, la sorpresa ante todo, ¿no? Cuando usted ya se ordena como sacerdote, ¿en qué país se ordena? Fui ordenado en Portugal. En Portugal. Sí. El obispo de la diócesis insistió pues, que mis padres eran comprometidos en la parroquia y yo siempre de vacaciones pues, participaba en las actividades del seminario diocesano donde había estado mi hermano. Entonces me insistió que mantuviera la relación, ¿no? Y después cuando ya al final de 9 años de formación se presentó la cuestión de la ordenación de diácono, pues el obispo hizo cuestión, ¿no? De que fuera ordenado para la diócesis. Sí, sí, claro. Sabiendo que yo no estaba ahí. Como digo, no sé, pájaro de jaula, iba a estar disponible en cualquier país. Él sabía de eso, entonces fue allá la ordenación. Por casualidad, después, en la ordenación de sacerdote, hubo un pedido de misión en el sur del país, de Portugal, y mis directores pidieron, ¿no? Que asumiera allí, ¿no? Con otros 2 compañeros españoles, ¿no? Yes. Entonces fue tranquilo, ¿no? Fue ese proceso. Generalmente los sacerdotes diocesanos se ordenan con la perspectiva de quedarse en su diócesis. Así es, sí. Pero como te digo, ¿no? Yo siempre desde el principio puse esta cuestión con la hermandad de estar disponible en cualquier país. Donde fuera, y mire cuántos ha recorrido, ahorita nos los mencionaba, bastantes. ¿Qué le hizo a su familia cuando ya se ordenó, el día de su ordenación? Bueno, es un momento, sí, las familias, cuando llega ya a la altura y cuando se aproxima, una de las cosas que sucede, incluso las familias que se oponen a la ordenación de su hijo, lo ven como un momento de bendición, ¿no? Sí. Entonces fue un momento de bendición. Sabiendo que no iba a quedarme cerca, sí. Tuve 10 años sin formación, siempre, pero fue un momento de bendición. Eso no me puedo quejar, siempre lo aceptó la familia. Además es que tengo otro primo sacerdote, él sí siguió con los misioneros salesianos, y 2 primas religiosas, ¿no? Entonces, bueno, el contexto ayudó. Es correcto, así es. Eso supongo que bastante para todo lo que venía. ¿Y dónde fue su primer misa? ¿En Portugal? En Portugal. En Portugal. Sí, ahí mismo. Ahí mismo. Yo había empezado el trabajo en un seminario en el sur de Portugal, diácono todavía. Sí. Y la ordenación fue en la diócesis de Aveiro, pero la primera misa en la diócesis de Évora. Ok. Entonces fue tranquilo, fue la primera misa fue allí. ¿Qué sintió el primer momento cuando consagró? Mira, a ver, claro, esos momentos no es medio inconsciente, ¿no? Sí. Porque es tantas cosas que se juntan, personas, pero fundamentalmente gratitud, ¿no? Fue gratitud. Todo un itinerario, muchos altos y bajos,
Y especialmente con mis formadores, yo siempre agradecí la paciencia, ¿no? Porque en el proceso pues hay momentos que estás muy bien, muy entusiasmado, claro, y hay otros momentos en que las dudas son muchas, ¿no? Y no hay respuestas. Claro. Entonces, el haber tenido formadores que tuvieron paciencia, me invitaron a esperar, a ir poco a poco. Generalmente el proceso en aquel tiempo era máximo 7 años, ¿no? Y yo hice 10 años. Entonces, no, sí, tranquilo, una etapa de misión, estudios, etc. Entonces, en ese sentido, la gratitud por el proceso que hicieron conmigo fue enorme. Y eso me ayudó a pasar estos 25 años haciendo lo mismo con los chicos que quieren ser curas, ¿no? Sí. A tener la paciencia con ellos. Unos son más rápidos, otros más lentos. Entonces, con calma. Así es. Cuando sale en ahora sí que ya es ordenado sacerdote, su primer misión. Seminario. Ya estaba como. O sea, ¿ya estaba ahí? Ya estaba, sí. ¿Qué hacía en el seminario? En ese tiempo encargado del grupo de los chicos, ¿no? Eran 27 chicos y era el día a día, ¿no? Le llamaban responsable de la disciplina en aquel tiempo, ¿no? Y entonces era organizar el día desde que empieza hasta que termina. ¡Qué barbaridad! Oración, no empecé dando clases, no daba clases en ese momento porque en la diócesis donde estábamos, en Évora, pues había un cuerpo de profesores muy estable, pero sí fue difícil porque el seminario estaba en un momento de crisis, ¿no? Y nos pidieron ayuda, entonces tenemos que ayudar. Okay. A nivel interno, la organización de la vida del día a día, y a nivel externo. Entonces, en ese sentido, mi trabajo era el día a día con los chicos. Como te digo, la oración, los horarios de estudio, el deporte, las formaciones, ¿no? Porque damos formación humana y espiritual. Entonces, era el día a día. Y claro, al principio, mucho miedo, ¿no? Porque uno está terminando el proceso formativo y tienes que empezar con los chicos, ¿no? Claro. Entonces, pasar de la obediencia al ejercicio de la autoridad cambia, ¿verdad? ¿Cómo lo sintió? Difícil, pues, sí. Cómo establecer el diálogo, qué criterios, desde dónde ejercer la autoridad, que tiene que ser desde el testimonio, no desde el estatus. Fue complejo. Me imagino. Y más el simple hecho del título que tenía ya era como que de ahí una marca, ¿no? Sí, lo marcaba. Gracias a Dios. Bueno, una de las cosas que hay en la formación del clero es que en el seminario los sacerdotes funcionan como equipo. Nosotros, bueno, tenemos una mentalidad de que todo depende de mí, ¿no? Pero no, en el trabajo educativo es en equipo. Así es. Entonces, fue un aprendizaje muy bueno. Los colegas que tenían eran todos más viejos, yo era más joven, tenía 30 años. Entonces, el aprender con ellos, eso fue muy, muy bueno. Se aprende y las cosas se van realizando poco a poco. Como bien dice, de manera conjunta, ¿no? Sí. Todos trabajando. Si no es en equipo, no se consigue. Es correcto. Y bueno, de protagonismos personales. Así es, y eso es importante porque a veces, bueno, más bien en todos los casos la figura del sacerdote es trabajar en equipo con su feligresía. Claro, en una parroquia el sacerdote pues siente mucho la carga de que él depende de todo. Sí. En ese sentido, en el seminario fue buena la experiencia de ver que no, depende del equipo. Y cometí muchísimos errores, no tiene experiencia, ¿no? Sí. Si no son los compañeros que te ayudan a corregir, te hundes, ¿no? Sí, se va uno, en picada, sí. Totalmente. Sí. ¿Después de dónde lo mandan? Estuve ahí en Portugal 11 años. Ah, bastantes años. Y yo había dicho a mis jefes, en aquel tiempo yo quería irme a Brasil, porque había una misión allí también urgente, ¿no? Y bueno, le había dicho a mis jefes, bueno, 3 años en Portugal y después me voy a Brasil. Pero no, las cosas se van. Una circunstancia va jalando otra, esto, aquello, y acabé quedándome 11 años allí. También. De ahí me fui a Angola, 2 años y medio. ¿Fue menor tiempo? Sí. Sí. Allí, bueno, fue el tiempo que también hizo falta, ¿no?
un compañero mío había estado en Angola, estuvo en guerra, ¿no? Hasta el año 2002. Y los compañeros que estaban en misión ahí pues estaban bastante desgastados, ¿no? Y en 2006 pues ya acepté ir yo, ¿no? A hacer la transición. Entonces estuve 2 años y medio allí. Y allí, bueno, tuve problemas de salud, el contraste de la realidad también me dificultó, pero por las cuestiones de salud ya me pidieron que saliera. Tuve un tiempo de 3 meses cuidando de mi salud y ya después de eso me envían a Brasil. Okay. Allí estuve en 2 seminarios, en un seminario propedéutico en San Paulo y después 6 años en el Amazonas, okay, en un seminario de la Arquidiócesis de Palmas, que ahí no tenían equipo formador y nos pidieron, formamos un equipo y nos pidieron un compromiso allí de iniciar el trabajo. Y bien, fue una experiencia bastante positiva. Como te digo, nosotros vamos a lugares donde no hay equipo formador, donde el obispo tiene dificultades en que funcione el seminario, ¿no? Entonces siempre es un desafío, ¿no? Así es, y yo lo escucho, y bueno, ahorita lo que hemos conversado, la palabra misión es algo que lo tiene presente, o sea, como que es el fin. ¿Qué tan...? Yo creo que servir a Dios no es difícil, ¿no? Porque es un amor, pero cómo enfrentar estas realidades, estas misiones que Dios les brinda. Bueno, la verdad es así. Trabajar al inicio de la misión, cuando fui ordenado, tú lo ves como un dragón con 7 cabezas. Sí, ajá. Pero después, la medida que vas desarrollando la misión, vas creciendo, como te digo, como es siempre en equipo, te vas entusiasmando, ¿no? ¿El trabajo del seminario es fácil? No, no lo es fácil. ¿Por qué? Porque es un trabajo que tiene resultados a largo plazo, ¿no? Sí. En una parroquia, pues, bueno, llegas el primer año, solo tienes 10 bautizos, ¿no? Pero al segundo año ya tienes 100. Ajá. Y va, ¿no? En el seminario la cosa sube, baja, los resultados son muy pocos hoy en día y está siempre expuesto pues a la opinión del clero, ¿no? El obispo pues tiene siempre la razón. Pues, puede cambiarte en cualquier momento y el clero pues te confronta siempre. ¿Por qué fulano sí? ¿Por qué fulano no? Y a veces pues sucede una cosa que es muy frecuente hoy, que a veces los chicos mejores a nivel de cualidades y todo, pues dicen que no, quieren ser curas. Ajá. Y los chicos más frágiles pues dicen que sí, pues te critican, ¿por qué el otro no? ¿Por qué el otro sí? Entonces no hay fórmulas mágicas. Es un trabajo que requiere tiempo, requiere paciencia, como te decía, e imprevistos, ¿no? Entonces en ese sentido la misión me ha entusiasmado porque, como te digo, después de la primera experiencia de 11 años, los chicos te llaman. Oye, padre, te puedo ir a visitar. Oye, padre, si pasas por acá, pues quiero hablar contigo. O esto, te escribe. Y después del año 2000, con toda la cuestión de correo electrónico. Sí, las redes sociales, sí. La comunicación ha aumentado. Entonces, que los chicos te digan, esto me ayudó, esto no me ayudó. Chicos que pasaron momentos muy difíciles, que te digan, oye, que necesito ayuda. Esto es lo que a nivel formativo más nos entusiasma. Ver que los muchachos han progresado, han crecido y te llaman y te comunican y te piden, ¿no? Nuevos apoyos o ayudas. Eso es muy positivo. Lo que más me ha entusiasmado este trabajo de la formación es eso, ¿no? Que tú hablas hoy con ellos y ves los resultados. En el momento es muy difícil, sí. No hay resultados. No se ve nada. Sí. Me preguntaba ya ahorita que nos comentaba que cuando estuvo en Angola, sí, después de una guerra, sí, ¿cómo rescatar vocaciones en ese contexto social? Mira, es el seminario
Ahí estamos trabajando hace 25 años. Bueno, cuantitativamente es el seminario donde menos ordenaciones hemos tenido. Sí. A pesar de que los números de alumnos son muchos, ajá, 70 para arriba. Sí, es bastante, para la actualidad sí. Pero claro, eso se entiende, una realidad que salió de la guerra, durante la guerra se destruyó todo, no hay escuelas, la formación es muy precaria de los chicos, entonces formarles intelectualmente, humanamente. Después el 80-90% de los chicos no conocen a su papá, conocen a su mamá, pero es un país sin papás porque han sido muertos todos. Sí, claro. Entonces son chicos que vienen, son hijos de la guerra, entonces la violencia interior es mucha. Entonces, como te digo, ahí los resultados numéricos mínimo, nada. Entonces es a largo plazo. Pero bueno, en servicio y parte de la misión yo creo que... Sí, los compañeros sí, que están allí, yo sustituí con otros dos al primer equipo y después, como te digo, vino otro equipo y ya. Pero realmente a nivel cuantitativo no puedes medir los resultados, es a nivel de calidad de personas. Así es. Y también el contrastar con una realidad que es totalmente carente, a nosotros personalmente nos hace desnudarnos de todas nuestras pretensiones. En nuestro, tanto en Europa como acá en América Latina, el nivel de vida es alto, el bienestar. Claro. Entonces no tenemos la mínima idea de lo que es pobreza, aunque digamos que somos pobres porque somos gente más rica. Sí. Cuando vas a una realidad tan carente, se te caen las vanidades. Se te caen las vanidades. Entonces es un aprendizaje muy fuerte, pero al mismo tiempo, como sacerdote, excelente. Así es. Sí, me imagino esta parte porque efectivamente nosotros estamos acostumbrados a muchísimas comodidades que pudieran tener, pero cambia todo. Ahí yo entendí la opción de ser pobre, ¿no? Que nadie quiere ser pobre. Sí, quiere ser pobre. Pero exacto. La realidad es que no está obligado a ser pobres, pero hacer la opción de la pobreza es la propia realidad que te lo dice. Que me estaba dando. Tenemos una pregunta de las personas, a lo mejor son sus alumnos. Claro, seguramente. José Cabrera. Hola padre, hola Liz. Muchas gracias por compartir esta entrevista. José Cabrera, ¿qué deporte hacía? Padre, ¿cómo se siente aquí en México? ¿Y qué comida le ha gustado más de la que ha probado en esta entrevista? ¿Cuáles comidas le ha gustado? Bueno, son varias. ¿Solo esa pregunta o tienes más? ¿Cómo es usted? A ver, en México la experiencia ha sido muy positiva, como te digo, a pesar de que estamos encerrados, no conozco casi nada. La acogida de los chicos ha sido muy buena. Y bueno, el chile me gusta de todas maneras, ¿no? Pero ahora, los moles, lo que más me ha gustado. Y luego yo empezaba, bueno, una salsita con cualquier cosa, ¿no? No. Los moles son una comida excelente, acompañándolo con puerco, con pollo, con lo que sea, con los tacos, excelente. Esa es. Pues ha tenido gran variedad de comida. Los chicos cocinan muy bien. Además, la cocina es buena, ¿no? Pero en las fiestas y los fines de semana los chicos cocinan. Ok. Cocinan muy sabroso. Cuando fue la fiesta del 16 de septiembre, ¿no? Ajá, sí. La fiesta de México. Sí. Bueno, yo ya no sé, una docena de platos han hecho ahí. De chiles, de bebidas, de moles, de todo. No, muy bueno, no me puedo quejar. Ahora, hay solo tengo un problema con este chile, el verdecito, ¿no? Que me da un hipo. Sí. Pero muy bueno. Pues, no me puedo quejar de la experiencia de México. Mira, muy bien. Qué bueno. ¿Y qué deporte practicaba? Que preguntaba, ¿no? Mira, acá tenemos fútbol, básquet, voleibol, tenis. Son los que... Pero como
como ya estoy viejo, no puedo correr mucho detrás de los chicos, he tenido varias lesiones ya. Con el padre Víctor, pues jugamos mucho al tenis, ¿no? Ajá. Son canchas que están un poco viejas, pero por lo menos en el tenis corro menos que en el fútbol. No me lesiono. Sí, claro. Pero aquí en casa tenemos la posibilidad de todos. Ah, pues qué bien. Y sobre todo mantenerse con el ánimo de hacerlo. Sí, a ver, como te digo, los años ya han pasado, no puedo correr mucho, ¿no? Entonces me dedico un poco, 1 hora, estamos haciendo todos los días 1 hora, como estamos encerrados. Sí, necesitan activarse, moverse. Claro. Padre, y regresándome un poquito, es que esta parte, nos comentaba de Angola, pero nos decía que fue a Brasil, Amazonas. Sí, estuvimos en el norte, en una región llamada Tocantins. Ajá. También, región con necesidad. No tenían en ese momento equipo para el seminario y hicimos un proyecto, estuvimos 6 años, no 3 y 3, hasta que ellos pudieron constituir su equipo diocesano. Eran chicos, todos los seminarios donde he estado han estado siempre de 5, 6 o 7 diócesis, ¿no? Entonces ahí eran chicos de 5 diócesis. Ok. Una región de calor, sí. 30 a 40 grados todo el año, 6 meses con lluvia, 6 meses sin lluvia, y el seminario era en el campo. Ajá. Una región, una situación muy rural, una infraestructura, tal vez el seminario más pobre donde estaba, incluso la estructura más pobre que el de Angola, ¿no? Increíble. Ajá. Donde estaba había sido hecho en el tiempo de la colonia, ¿no? Entonces era una estructura muy buena. Lo que pasa es que después vino la guerra. Sí. Las condiciones de vida eran muy pobres. En del Amazonas, en Tocantins, la estructura muy pobre, una estructura muy, muy básica, como te digo. Digamos, ¿sabes lo que es un galpón? No. Es una estructura para industria, ¿no? Como una bodega. Una bodega de columnas de hierro y una cobertura por arriba, ¿no? Okay. Y después dentro hicieron las divisiones. ¡Ay, Dios! Sí. Una estructura muy pobre, ¿no? Pero bastante. Fue una experiencia muy buena, los chicos eran todo rural, esa región, 80% de la población es indígena, o de ascendencia indígena, y entonces fue un desafío muy bueno. Y también la cultura brasileña, fundamentalmente en ese tiempo, pues pentecostal, carismática, ¿no? Es otra cultura. Sí, he visto, ahora que lo menciona por las redes sociales, la manera en las celebraciones es muy distinto, ¿qué tan fácil es adaptarse a eso? Bueno, bastante bien. El pueblo es muy acogedor también, como el mexicano, ¿no? Muy acogedor, muy hablador, muy receptivo, pero como te digo, con muchas carencias, ¿no? Y el calor te obliga a cosas sencillas, ¿no? Sí. Porque todo el tiempo, 30 grados es muchísimo. Sí, siempre de 30 a 40 grados. Entonces, la realidad es muy sencilla, muy sencilla. No había cuestión de muchas pretensiones, ¿no? Como te digo, por la cuestión climática y por la pobreza. En estos estos momentos que ¿ha estado de rector o ha ido cambiando de puesto, de servicio? A ver, he estado 3 años de formador, después 8 años de rector, en Angola como rector también, después en Brasil 2 años y medio como formador en un propedéutico, 6 años como rector, en Perú 2 años y medio como director espiritual y ahora nuevamente como rector. Como nuevamente. Sí. ¿Qué significa o simboliza para usted ser el rector? A ver, dicen que el rector manda. Sí, eso es lo que dicen. Hay una frase de un sacerdote, Amedeo Ceccini, que dice, ¿no? Los padres de hoy son los hijos que obedecieron a sus papás y hoy son los papás que obedecen a sus hijos. La cuestión de la formación hoy en el aspecto de obediencia es muy crítico. Hoy los jóvenes no obedecen por obedecer. Aunque hay culturas donde la obediencia es más, ¿no? Claro.
Pero no, hoy la cuestión del rector es la cuestión del testimonio, ¿no? El segundo aspecto, que es el más difícil en mi opinión, es el discernimiento. Tienes que ayudarle a los chicos a discernir su vida. Entonces la tentación de querer discernir por ellos es muy fuerte. Entonces, ¿cómo hacer este trabajo? ¿Cómo ayudar a los muchachos a que ellos realicen el discernimiento de su vida? No es fácil. Para mí es lo más difícil. Porque hay chicos que sí se arriesgan a ello, pero hay otros chicos que prefieren que el formador haga el discernimiento. Y no resulta. Tiene que ser una cuestión continua, y mi trabajo como rector es ayudarles a ellos que tomen la decisión. Yo puedo decidir por ellos que sean sacerdotes o que no lo sean. Eso no les va a resolver las decisiones de la vida. Entonces lo más difícil es ayudarle que ellos decidan. Sí, porque en su momento terminarían vocaciones frustradas. Claro. Porque no es su decisión. Y más tarde, más adelante se confrontarían con el asunto, ¿no? Así es. Se confrontarían con el asunto. Y para mí eso es lo más difícil de nuestro trabajo, ¿no? Ayudarles a ellos a tomar la decisión. Entonces, en ese sentido, es un desafío para mí, porque yo tengo que ayudarles a tomar la decisión. Sí, claro. ¿Cómo así? Yo no. Sumando los años ya son bastantes en el puesto de rector, ¿no? En este nivel. ¿Ha sido más sencillo cuando inició? ¿Ahora es más sencillo o es más difícil? Porque los jóvenes van cambiando. Sí, los jóvenes cambian. Siempre es complejo, nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil. Y he tenido de todo. Había chicos, por ejemplo, que yo veíamos en el equipo desde el principio. No, este no va a ser cura nunca. Sí. Y hoy son curas. Y los chicos que decíamos, sí, este va a ser cura, bien bueno y tal. Y después se nos iba. Entonces hay que dar tiempo, ¿no? La verdad es siempre complejo. Nunca ha sido más fácil o más difícil. Siempre es complejo. Como te decía al principio, el tener paciencia y ayudarles poco a poco a hacer es esencial. Es esencial. Y incluso te diría, los problemas más fuertes los he tenido con los chicos, no. En esta cuestión del discernimiento, la instancia más compleja es siempre el obispo. Los obispos que han pasado por seminarios y han tenido como misión la formación, lo entienden bien el proceso. Los obispos que no lo han tenido, es más complejo. Sí, sin duda. Porque ellos también, claro, ningún obispo hoy va a dispensar a un chico para sacerdotes. Todas las diócesis tienen necesidad de más curas. ¿Así? Y cuando la cosa no sale, ¿qué hacer? Qué difícil papel. Obispos, pues sí, bueno, ahí está el tema en la mesa desde el 2001 de todos los problemas, ¿no? Sí, correcto. De sacerdotes, ¿no? Tiene que ver mucho con eso, que a veces ha habido ordenaciones que no tendrían que haberse realizado. A veces somos nosotros los formadores que no lo hemos visto, no hemos podido ayudar al chico a hacer, otras veces han sido los obispos que no lo han visto, ¿no? Entonces siempre duele, ¿no? Por eso te digo, la instancia de discernimiento incluso más difícil que con los chicos, el obispo, ¿no? Así es. Y sin embargo con ello seguirlos formando, seguir trabajando y sí, buscando. Hoy la formación permanente es obligatoria a nivel diocesano, ¿no? Entonces participar en ello es importante también. Claro. ¿Cuál ha sido su misión que le ha dejado unas marcas, algo que recuerda? Tantas cosas. Digo, porque son muchas. Sí. ¿Cuáles? Al sí podremos elegir. En Portugal, como fueron 11 años, el hecho del proceso ser tan largo, he obtenido el retorno, por ejemplo, que los chicos me siguen hablando, ¿no? Son sacerdotes o no lo son, y dar eso es muy, muy positivo, ¿no? En Angola fue el poder participar en una realidad pobre, ¿no? Fue un shock, para mí fue un antes y un después. Porque claro, en Europa se vive también, las condiciones son muy buenas,
Y esa situación pues me hizo tomar conciencia de muchas cosas, ¿no? Entonces ahí esa experiencia de Angola fue muy fuerte en ese sentido, me ayudó mucho. De Brasil me ayudó mucho, fue muy positivo la manera de ser del pueblo, ¿no? Ellos tienen un sentido de iglesia muy fuerte, muy fuerte. Están en la iglesia las 24 horas del día, o sea, están muy conectados. Y como te digo, hay católicos y evangélicos. Ajá, ¿cómo logran mediar? No tanto si son de una o de otra. Ajá. Eso tiene que estar en la cuestión de la religión en Brasil va en la sangre de ellos, ¿no? Entonces, vivir en comunidad es muy fuerte. Entonces, eso fue una experiencia muy positiva, muy positiva. En Perú, que recién salí, ¿no? La carencia del pueblo andino. Es un pueblo latino, estuvieron 20 años con la guerrilla Sendero Luminoso hasta 2002, y eso se nota mucho. El sufrimiento, los más viejos, y con ese sufrimiento pasó a los más jóvenes. Yo no conocía la realidad, no sabía tampoco que Sendero Luminoso había sido la guerrilla más violenta de América Latina. Me impresionó, ¿no? Entonces es un pueblo muy sufrido, el pueblo de los Andes. Ajá. Pero eso me marcó mucho también, ¿no? Ayudar a los chicos, ayudarles a tener una visión positiva de sí mismos. La autoestima en los jóvenes andinos es muy baja, muy carentes. Entonces ayudarles a hacer ese proceso fue una cosa que me entusiasmó mucho. ¿Y ahora que lo traen a México? Bien, aquí en este seminario, bien, los chicos que están acá el día de mañana son promotores vocacionales y formadores en los seminarios diocesanos. Aquí ese es el mayor desafío que estoy viendo, ¿no? Ayudarles a ellos a no tener miedo. Sí. Porque siempre hay miedo. Cuando inicias el tiempo de formación, pues estás pensando a futuro en las parroquias. Sí. Con la gente, con los jóvenes, con los niños, los movimientos, etc. Ayudarles a estos chicos de acá a que se animen a ser formadores de otros jóvenes, para mí es el principal desafío ahora, porque hace falta. Hay muchas diócesis, especialmente en las regiones pobres, que las hay en todos los países, ¿no? Aquí en México hay diócesis bien pobres, no tienen gente disponible para la formación. Eso es siempre un desafío. Entonces, animarles a que no tengan miedo de asumir esa misión. ¿Cómo los anima? Porque, mira, yo le puedo decir, aquí usted tiene a los jóvenes y están, pero afuera también hay mucha gente que necesita ser copartícipe de esto. Sí. Bueno, aquí la verdad es que me ha llamado la atención. Tenemos todos los meses reunión online con la OSMEC, ¿no? Que es la Organización de Seminarios Mexicanos. Me ha sorprendido acá en México, primero, esa organización, ¿no? No en todos los países hay una organización de seminarios. Ok. Está muy organizada. Ajá. Y todos los meses hay una reunión de 3 días. Muchísimo. Por escuela. Ajá, sí. Realmente ha sido en la segunda semana de mes. Entonces eso me ha llamado la atención. Y después una cosa que he visto en las formaciones, hay muchos laicos y hombres y mujeres participando en la formación acá. Ajá. Me ha sorprendido. En Perú, por ejemplo, la presencia de laicos en la formación del clero es muy escasa. Ajá, ok. Escasa. En Brasil sí la hay. Entonces me ha sorprendido positivamente eso, ¿no? La organización de las formaciones virtuales, o sea, están siempre y es muy dinámico, muy concreto también. Y como te digo, y cada mes es un tema diferente, o de dimensión humana, o espiritual, económica, pastoral, muy bien, ¿no? Entonces me ha sorprendido la participación, como te digo, de laicos acá, ¿no? En esas reuniones. ¿Cuántos jóvenes tiene aquí en el seminario? Están 21 chicos en este momento. Hay 12 son mexicanos. Uh-huh. Los demás, hay 6 del Congo, 1 de Argentina, 1 de Perú, 1 de Honduras, otro de El Salvador.
falta alguno, no lo sé. Entonces aquí, nuestro seminario en este caso, hay diversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con los países donde trabajamos. Ah, ok, ajá. Y ellos quieren ser operarios, ¿no? Entonces van viniendo chicos de diferentes países, ¿no? Entonces es un desafío. Pues sí, porque el adaptarse, sí. Adaptarse, los que vienen de fuera tienen que adaptarse a la región mexicana y tal. Sin embargo, como yo tengo compañeros con quienes he trabajado que han pasado por acá, son de otros países, todos hablan con mucha ilusión y alegría, pues la experiencia, ¿no? De vivir, primero del México lindo, ¿no? Sí. Y después todos hablan positivamente de este intercambio, ¿no? ¿Es fácil? No, no lo es fácil. Adaptarse culturalmente es complejo. Pero después que ellos ultrapasan esta etapa, todos hablan muy bien. Todos quieren volver a México. Ah, muy bien, eso es bueno. Vamos ya. Se hace una reunión en México. Yo voy. Yo voy. Quieren ir. ¿Cada cuándo hay movimiento de jóvenes? O sea, porque estudian teología, filosofía, pero sí, hay como que ciertos espacios donde dicen, es el momento de que te vayas a tal lado, o esperan un proceso. Sí, a ver, después de la teología hay algunos que siguen 2 años más de licenciatura, ¿no? de estudio. Hay otros que hacen una experiencia pastoral y tienen que ir eso. Ajá, sí. Por ejemplo, los chicos que han pasado por acá. Hay un chico mexicano que está ahora, por ejemplo, estudiando en España. Hay otro mexicano que está trabajando en Ecuador, ¿no? Y hay otro en Argentina no, en este momento ya no, pero ha pasado por acá. De los extranjeros, por ejemplo, hay un congoleño en Querétaro, hay otro congoleño en Argentina, por ejemplo, hay un hondureño en Perú. Entonces, sí, es una rotación enorme. De los chicos que se han ido a África, que han pasado para acá, pues hay algunos en el Congo, hay otros en Zambia y hay otros en Angola. Entonces es una itinerancia. Sí, bastante. De hecho, el joven que nos recibió es del Congo, nos decía. Ah, Fabián. Sí, sí, es del Congo. Del Congo. Estudió, bueno, el primer año los del Congo cuando vienen estudian español en la UNAM y después entran en la pontificia, a la teología. Entonces él está en el primer año de teología, hizo del español primero y ahora está en el primer año de teología. Ok, sí, es un proceso largo. Sí, para ellos sí. Los procesos de formación es así. En nuestro caso no pueden ser más breves. Yo soy, bueno, de los que abogo para que sean más prolongados. Sí. Los desafíos de ser sacerdote hoy a nivel de madurez humana son mayores. ¿Cierto? A un cura se le exige que sea, no solo que rece bien la misa, sino que sea una persona humana, que sea una persona también intelectualmente muy buena. Se le exige un montón. Entonces, en ese sentido, si queremos que los chicos tengan un poco de estabilidad en el ministerio, el proceso tiene que ser más largo. Claro, que cuando nosotros, a mí también me costó, ¿no? 10 años de... Sí, claro. No, porque después te sientes más inseguro, es mucho más frágil en la misión. Entonces, en ese sentido, que el proceso formativo sea largo le da más estabilidad al chico. Ok, ¿y cómo es la convivencia entre ellos? Porque, bueno, todos vienen de distintas regiones, pero pues, ¿cómo es? Para ellos es lo más difícil el primer año. Adaptarse, que hay personas que piensan diferente, hablan diferente, cantan diferente, comen diferente. Sí. El primer año es lo más difícil, después ya se van adaptando, pero siempre hay. Es imposible que no existan conflictos cuando entran. Claro. Entonces hay que hacer los ajustes y después crear espacios, ¿no? Entonces, trabajan en equipo, tienen que trabajar en equipo. Los equipos están siempre cambiando, tienen que mezclarse siempre. Y ahora en este tiempo de pandemia, más difícil todavía. Entonces, 1 hora de deporte todos los días, ¿no? Siempre con frecuencia. ¿Por qué? Para quebrar el hielo, ¿no?
pero siempre hay, es igual que una familia. Sí, así es. Se discute el papá con la mamá, se tiene que arreglarse al día siguiente, ¿no? O el papá con el hijo. Pues es complejo. Siempre cuando ellos llegan el primer año, para ellos es el más difícil. Después ya empiezan a soltarse. ¿Ha sido complejo para ustedes la pandemia? En todos lados. Yo agarré la pandemia allí en Perú y bueno, al principio, 15 días, sí. Bueno, 2 meses, ya el tercero ya. Ya todos estábamos ya. ¿Quién le gusta estar encerrado? Nadie. No, eso de estar encerrados nos ha obligado a también lo de las clases online, ¿no? ¿Cómo lo han vivido? Es pesado para ellos, ¿no? Te aburres, ¿no? Estar sí, allí. La pantallita. Eso les exigen que estén conectados, ¿no? Que no desconecten la cama. Sí. Para saber si están despiertos, ¿no? Sí. Y no poder convivir con en la universidad, pues tienen otros compañeros de seminario, religiosas, laicos, el no convivir, el no comer tacos al pastor. Pues, sí, me imagino. Y bueno, ahorita en su etapa aquí en México, ¿hay un tiempo estimado que usted permanece aquí o es cuando le dicen hay otra misión en otro país? Sí, cuando nos digan, ¿no? Cuando nos digan. Pero los formadores anteriores han estado 5, 4, 6 años, pues supongo que sea por ahí, entre 4 a 6. Ok. Que menos 4 y que más 6. Ajá, nunca sabe. Creo yo. Sí. Por mí está bien. Fue un desafío, ¿no? Para mí, ¿no? Venir acá. Yo estaba trabajando ya donde estaba, ¿no? Fue poco tiempo, 2 años y medio, y además había asumido como director espiritual. Yo quería no continuar como rector. Llevaba 17 años como rector, pues ya empezaba. Sí, claro. Entonces, no, quiero hacer la experiencia de director espiritual, me dejaron. Y me estaba agarrando ritmo, ¿no? Estaba ya entusiasmado y bueno, necesitamos ahora, porque el Padre Jesús que estaba acá le pidieron otra misión en Italia. Entonces, bueno, vamos pues. Sí. Y bueno. Ahora por acá. Sí. Muy bien, pues me da mucho gusto, padre, porque de alguna manera también nosotros conocemos y entendemos su misión. Sí. Cuando escuchaba que estaba en la Amazonia, ¿fue cuando se desarrolló el sínodo o estoy un poco...? No, estuve allí hasta el año, se me van las fechas ya. Me fui a Perú en 2019, exactamente, enero de 2019. Fue hasta diciembre de 2018. Hasta diciembre de 2018. Ok. No estuve en el sínodo. No le tocó. Viví esa etapa. Vivimos una formación, el cardenal Claudio Jumes, que era el presidente de la REPAN, estuvimos en una formación con él, en preparación para el sínodo, pero no participé. Ok. Pues hubiera sido bastante interesante, ¿no? El desarrollo del mismo. Y sobre todo por lo que ahorita nos comentaba, esta parte de 24 horas de estar ahí. Bueno, no 24 horas, sino la alegría de la gente, ¿no? Al compartirlo y la situación. Ok. Gracias a ti, Liz, y a ustedes de la Arquidiócesis por esta oportunidad. Y nosotros siempre cerramos nuestra entrevista con 5 preguntas. Venga, adelante. Todas las respuestas usted se las sabe. Además, usted ya nos comentó que es un hombre que le gusta estudiar. Sí. Bueno, tengo que dar clases, ¿no? En los seminarios tenemos que dar clases, obligatoriamente tenemos que mantenerlos. Sí, y es necesario. Sí, sí que... es necesario. ¿Qué nos obliga a estar en el seminario? Que continuamente el tener que dar clases y animar a los chicos en sus clases, pues nos obliga a estar actualizados, ¿no? Claro. Y hay muchas cosas que pues podemos dejar para atrás, pero no, estar con muchachos, y ellos propios te van diciendo, ¿no? Oye, hemos estudiado esto y aquello, y digo, oye, en mi tiempo no se veía eso. Entonces vas viendo cambiarle, así es. Y para estas preguntas usted se lo sabe, antes de hacerlas, porque ahorita me vino a mi mente esto, sí. ¿Todos sus años no extrañó o deseó estar en una parroquia? Como te dije, viví 2 años y medio en una parroquia en San Paulo, en una favela. Las favelas son violentas, ¿no? Sí, exacto.
Sí, fue muy bueno. Tenía que ir a clases al seminario propedéutico, pero estar con el pueblo sí fue muy bueno. ¿Qué es lo que hago yo? Los fines de semana, o lo hacía antes de la pandemia, y las vacaciones colaboro con los sacerdotes de la diócesis, ¿no? Colaboro con los sacerdotes, pero nunca fui párroco, sí. Y bueno, lo que pasa es que yo siempre dije, no, estoy disponible porque lo que hay más necesidades de formadores. Es difícil que un cura quiera ir a formar. Y después que ha estado un cura en parroquia no quiere ir. Muy chévere la parroquia, ¿no? La parroquia está estupendamente, ¿no? Porque hay diversidad. Sí. En el seminario son siempre las mismas personas, ¿no? El mismo horario, el mismo ritmo. Pero no lo sé, tal vez en el futuro. Que igual le toque. Fíjese, ya ven, hay una pregunta. No mía, pero no sé quién la ha hecho. Bueno, Padre José Carlos, usted ha recorrido muchos países. ¿En qué país se ha adaptado mejor? Bueno, el mejor es mío, ¿no? Siempre el mejor resultado del tuyo, donde naciste y te criaste, ¿no? Pero después de Venezuela, Brasil. En todos he tenido buenas experiencias, ¿no? Pero Brasil, porque es muy parecido con Venezuela, ¿no? La manera de vivir, el calor, yo me crié pues en el calor a la orilla del Mar Caribe, entonces fue una experiencia muy positiva, ¿sí? Ahora en todos los demás he tenido una experiencia positiva. Muy bien, pues ahora sí, las 5 preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es su comida favorita? Sí, ahí tendría que ser en plural, ¿no? Pero bueno, ¿qué te voy a decir? La lasaña. Viví 3 años en Italia y... Sí, no hay duda. Ok. ¿Cuál es su música favorita entonces? Bueno, en mi ambiente el merengue, ¿no? Ah, muy bien, sí, claro. Me gustó más el merengue que la salsa. Sí, el merengue es la música que más me gusta. ¿Qué más le gusta? ¿Cuál es su lugar favorito para descansar? La orilla del mar. Me gusta estancia. Eso no hay otra posibilidad. Muy bien. Y la siguiente, ¿cuál es su cita bíblica con la que usted se identifica? Bien, me gusta mucho la historia de Jonás. Sí. Digamos, el profeta huidizo, rebelde, no sé cómo decir, pero no tiene otro remedio sino que seguir el camino, ¿no? Entonces la figura de Jonás es la que más me llama la atención. Se identifica. ¿Cuál es el santo o la vida de santidad con la que usted se identifica o comulga más? Bien, he pasado por varios, pero como cura, San Ignacio de Loyola es lo que más me ha tocado, ¿no? Por el ritmo de interioridad y la exigencia interior, ¿no? Llevo bastantes años con esa cuestión. Yo conocí los jesuitas ya adulto, ¿no? Ya con 28 años, ¿no? No había tenido nunca convivencia con los jesuitas, pero los ejercicios ignacianos me marcaron mucho hasta ahora. San Ignacio me ha marcado bastante. Muy bien, padre. Quisiera que nos compartiera, poner una invitación, si algún joven que estuvo viendo la transmisión sintiera la inquietud por conocerlos, cómo es la manera de acercarse con ustedes, bueno, el proceso. Hay 2 intrusos allá al fondo. Acá en el seminario Mosensol, los chicos están de acá del seminario con el Padre Salvador, que es el promotor vocacional. Están trabajando mucho, ¿no? Con esto de la pandemia, la Facebook, ¿no? Guía, videos, un montón de cosas, ¿no? Sí. Entonces, si escriben en el Facebook de Seminario Mosensol y en el de Pastoral Vocacional México, seguramente los propios chicos le van a orientar. Ok. Toda tranquilidad. Muy bien, pues entonces si alguien tiene curiosidad de conocer un poco más cuál es el seminario, pues pueden acercarse, mandarles un mensaje. Y para finalizar, ahora sí, Pedro, creo que ya no hay otra pregunta, ¿no, verdad? Entonces, ¿nos podría dar la bendición para los que están siguiendo la transmisión? Ok, sentados aquí. Como usted guste.
Bien, entonces, dar gracias a Dios porque la iglesia es grande, es amplia, es universal, católica. Por eso invocamos al Señor que bendiga a todos, especialmente a ustedes de la diócesis de Arquidiócesis de Tlalnepantla, que les ayude a seguir procurando su misión de esa manera virtual en las circunstancias actuales. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Gracias por permitirnos conocer. Ya conocimos todo el seminario. Ustedes no saben, pero ya dimos un recorrido. Agradecemos también a Edgar Piña y a Yuli del Ángel Hernández, o al revés, que siempre nos acompañan y nos apoyan para que esta transmisión sea posible. Nos vemos la siguiente semana a las 12 con otra entrevista. Muchas gracias, Padre. Bonito día.